Josep Martín Pérez, antropólogo catalán, invitado en este cuarto Encuentro Nacional de las Músicas Colombianas MAC en Ginebra, Valle del Cauca. En esta oportunidad tuvimos invitado internacional, quien presentó una ponencia muy interesante llamada La sonoridad de una rebelión. Maestro, bienvenido, qué bueno tenerlo en Colombia. Primera vez, ¿no? Es la primera vez y con mucho gusto de estar aquí, ya lo creo que sí. ¿Y de qué se trató su ponencia que llamó mucho la atención, no? Sí, o sea, básicamente yo lo que he intentado hacer como antropólogo de la música que soy, mostrar cómo las diferentes manifestaciones musicales se reflejan en el actual conflicto que se vive en Cataluña de manera muy grave y muy dramática desde hace 6-7 meses más o menos. Entonces yo lo que he intentado hacer es, a partir de trabajo de campo, que he realizado no tan solo en Barcelona, sino en otros sitios de Cataluña también, pues mostrar esto, o sea, cómo las prácticas musicales se implican o se implementan, mejor dicho, en toda esta convulsión social que hay, ¿no? Entonces, he decidido abordar el tema a partir de 3 ámbitos diferenciados. Un primer ámbito sería el ámbito, las músicas, o más bien dicho, esos flujos sónicos en la calle, porque muchas veces no podemos ni tan solo hablar de música, obviamente, y en este caso pues he tenido en cuenta lo que son las consignas, los eslogans de las manifestaciones. Realzo la gran importancia que tiene desde el punto de vista afectivo y emocional, ¿no? Estos eslogans, las manifestaciones, momentos cargados, muy cargados de emotividad, a veces de rabia, ¿no? Contra la injusticia española, etcétera, pero también cantos que surgen de manera improvisada en las manifestaciones en contra de la policía, en contra del sistema corrupto de España, no tan solo el sistema corrupto político, sino el judicial también. Y esta ha sido más o menos la primera parte. He enseñado muestras de vídeo, ¿no? Hay mucho material, o sea, muchísimo material. Lo que pasa es que a veces desde el extranjero no se llega a él porque no se sabe que existe, pero realmente existe mucho material. Un segundo ámbito que me parece también muy interesante es ver cómo este conflicto catalán toma expresión en lo que yo denomino la música en el escenario. Es decir, ya no estamos hablando de la calle, ya no estamos hablando de improvisaciones, sino que estamos hablando de una producción musical más elaborada. Son grupos de música. La mayoría del país, en el extranjero son poco conocidos, muy posiblemente, ¿no? Pero lo que también es interesante resaltar es el hecho de que esa implicación de la música con lo que está sucediendo en Cataluña no se da tan solo en lo que son las músicas populares, que quizás son las que ofrecen una mayor inmediatez con la sociedad, sino también en otros ámbitos, como es el ámbito de las prácticas de las músicas tradicionales y también del ámbito de la música culta, entre comillas, ¿no? O sea, también hay protestas en los escenarios, en el Teatro del Liceu de Barcelona, etc. Y después, y aquí también lo que me parece también muy pertinente, y bueno, he intentado también dar algún dato al respecto, es de la solidaridad internacional que hay al respecto. O sea, hay grupos de música, estoy pensando en Björk, en Morrissey, por ejemplo, cantantes de música que se solidarizan con lo que está pasando en Cataluña y también pues a veces pues o incluso crean piezas nuevas o hacen quizá pues hibridaciones relacionadas con la producción musical y con el conflicto catalán. De la misma manera que también hay intelectuales pues que del ámbito internacional que también se han posicionado muy claramente ante el conflicto. Estoy pensando en Noam Chomsky, por ejemplo, ¿no? Una primera figura mundial que también hace muy poco, hace quizá una semana tan solo, que también pues una carta donde había otros muchos intelectuales de todo el mundo pues también manifestaba su solidaridad con los presos políticos catalanes que actualmente hay en España. Y un tercer ámbito, que he tenido menos tiempo de desarrollarlo, es el ámbito de los discursos, en el cual pues vemos cómo determinadas producciones musicales, improvisadas o no, pues sirven para tirarse los trastos a la cabeza entre los dos bandos que hay, ¿no? El bando catalán y el bando, digamos, españolista o español, pues que no quiere la secesión, algo que también me parece interesante analizar desde el punto de vista antropológico musical. Entonces, lo que yo he intentado en esta exposición también es decir algo más allá de la música como texto, es decir, hablamos de la canción de protesta, por ejemplo, de muchas cosas de ese estilo. Lo que he intentado hacer es mostrar esta implicación o esta implementación de la música en el conflicto, pero más allá de los textos, es decir, cómo la música afecta a la gente,
cómo interviene en la generación de emociones, de la memoria histórica, porque cómo se recuperan canciones de época del franquismo, ya se recuperan porque se considera que la situación, desgraciadamente, lo merece. Estoy pensando en La Estaca de Lluís Llach, una de las canciones más cantadas, ¿no?, durante estos últimos meses. O sea, más o menos esto sería un resumen, ¿no?, de la charla que he dado hoy. La pregunta que le hemos hecho a todos los que han estado acompañándonos en estas memorias audiovisuales es, el eslogan del Congreso es músicas al límite y en el límite. Para usted, maestro Josep Martí, ¿cuáles son las músicas al límite y en el límite? Bueno, yo eso lo tengo muy claro. O sea, yo es que no me gusta tanto hablar de las músicas como tales, sino de las prácticas musicales. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es la experiencia y cómo se implementa la música en una situación determinada. Entonces, cuando tú ves a policía aporreando a gente normal que lo único que quería es ir a votar, por ejemplo, cuando tú ves que se detienen a jóvenes porque se les dice que pertenecen, yo que sé, a movimientos terroristas que no hay, o sea, es profundamente pacifista el movimiento en Cataluña, profundamente pacifista. Pues cuando tú ves todo esto, pues obviamente que estamos al límite. Y aquí es como vemos que la música se implementa en situaciones que están al límite. Por lo tanto, no son músicas en sí las que están al límite, es la implementación de la música en situaciones que están al límite, y más al límite de lo que está la situación catalana, en la que el 80% de los alcaldes, que es muchísimo, están imputados por haber colaborado con el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Pues me parece que la situación es al límite. Por lo tanto, cualquier práctica musical que se ejerza en estas situaciones son músicas al límite. Maestro Josep Martí, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo de nuevo en Colombia, en Ginebra, en el Valle del Cauca, en Bogotá, donde también estuvo ofreciendo su charla. Muchísimas gracias por compartir este testimonio. Y bueno, bienvenido siempre. Este es su país, esta es su casa, y hasta una próxima oportunidad. Nada, pues muchas gracias a vosotros.